Buenos días y bienvenido una vez más a nuestro canal de Millennials Consulting. Mi nombre es Jessica Saf y el día de hoy te hablo de un tema que nos han pedido muchísimo y es básicamente cómo gestionar la GDPR desde nuestros ojos CRM. Así que quédate para que lo veas. Como bien sabes, hay muchísimas formas de gestionar dentro de la suite de Soho la GDPR. Una de ellas, y que es la más usual, es con la integración de Soho CRM con Soho Campaigns, ¿vale? Pero en este caso en específico vamos a hablar acerca de la forma de gestionarlo con Soho CRM, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es irnos a la página de configuración. Una vez estando dentro, ¿vale? Tenemos que básicamente, o la forma más fácil de poder encontrarlo, o sea, eso está aquí, ¿vale? Pero a mí siempre me gusta poner GDPR. Entonces ya aquí directamente te trae el cumplimiento de la GDPR. Lo primero que tenemos que tomar en consideración es que tenemos que habilitar la configuración del cumplimiento de la GDPR, porque si no lo tenemos habilitado, el sistema pues básicamente no entenderá que nosotros queremos gestionar directamente tanto con nuestros leads o con nuestros contactos esta gestión, ¿vale? Del cumplimiento de los datos. Entonces, lo primero es habilitar esta configuración del cumplimiento. Luego nos va a dar una visión general, que en nuestro caso ya la tenemos, ¿vale? El cual va a ser un fundamento del proceso de datos. Es decir, nosotros todos los leads que entren tenemos que gestionarlos como que realmente quiénes son los que son aplicables para ellos y quiénes son los que no son aplicables para ellos. En principio, si vemos aquí tenemos 180 posibles clientes que no serían aplicables para ellos. ¿Por qué? Porque básicamente no le hemos puesto el fundamento, ¿vale? Del procesamiento de datos para que sea aplicable. Entonces, me voy a ir aquí, ¿vale? Vamos a ver directamente quiénes son estos posibles clientes y aquí podríamos ver, por un lado, en base a 10 registros o en base a 100 registros, ¿vale? Entonces aquí, si yo quisiera pasar estos 100 registros a actualizar el fundamento del proceso de los datos, es decir, a decirle, mira, esto lo que quiere decir básicamente son a personas que nosotros en principio sí vamos a poder pedirle este consentimiento, ¿vale? Entonces aquí en la base legal como tal no me voy a meter, ¿vale? Aquí simplemente lo que nosotros vamos a pedir es que sea el consentimiento. En caso de que tengas dudas de cómo gestionar de forma correcta tu GDPR, te invito a que veas este webinar que hicimos con nuestro equipo de abogados de Millennials Consulting, el cual son especializados en este tema. Así que, pues nada, por aquí abajo te lo dejo para que puedas acceder a él muy rápidamente. Entonces, continuamos con esto. La base del proceso, pongo aquí consentimiento, ¿vale? Lo vamos haciendo de 100 en 100, que es la forma más ágil de gestionarlo. Entonces, una vez que se actualiza este proceso de datos de estos 100 leads, y ya una vez que hemos visto que se ha actualizado, automáticamente pasa a ser 80 leads. De 180 pasa directamente a 80, ¿vale? Entonces, aquí vemos los que sí son aplicables, es decir, los que son personas a las cuales evidentemente podemos mandarle esta campaña. Entonces, una cosa súper interesante que tiene esto es que nosotros vamos a poder hacer este seguimiento de estos registros a los cuales nosotros le hemos mandado. Por ejemplo, aquí son los que están pendientes por enviar. Aquí es lo que le hemos enviado, ¿vale? Pero que aún no han hecho nada. Es decir, se lo hemos enviado, pero aún no ha abierto el correo y no hemos todavía obtenido de parte de ellos esa aceptación. Luego aquí los que le hemos obtenido y aquí los que aún no nos han respondido, ¿vale? Esto sería ese seguimiento donde nosotros vamos a poder ver absolutamente todos los datos de las personas, las cuales han sido objeto de envío de este formulario para que nos acepten la GDPR, ¿vale? Luego aquí básicamente son solicitudes abiertas de interesado, que es quiero que nosotros, por ejemplo, podamos procesar o exportar estos datos de posibles clientes que efectivamente nos los han dado, poder acceder a ellos, poder rectificar. O sea, aquí básicamente está la base de datos de personas a los que les tenemos que rectificar sus datos, los datos a los que podemos exportar y los datos a los que nosotros hemos detenido este proceso, ¿vale? Luego aquí tenemos lo que serían las preferencias, que básicamente a quién nosotros dentro de nuestros módulos queremos enviárselo, es decir, en este caso sería a posibles clientes y a contactos, ¿vale? Aquí un periodo de espera, ¿vale? Que este periodo de espera básicamente es cuántos días yo voy a esperar hasta que ellos me respondan antes de ser bloqueado el dato. Es decir, aquí tenemos que tener muchísimo cuidado con los días que ponemos. Nosotros hemos puesto 7, porque evidentemente todos los datos que estamos mostrando dentro de los vídeos son datos ficticios, ¿vale? Una vez que ha pasado esto,
ya directamente o automáticamente se bloquearían estos contactos que aún no han respondido, ¿vale? Luego tendríamos qué acciones podemos hacer en un registro antes de que nos los aprueben, o bien procesar los datos de forma normal, es decir, tal cual que nosotros seguimos el flujo de trabajo, o detener el proceso de datos, es decir, no vas a hacer absolutamente nada hasta que la persona no nos acepte esto, o bien restringir ciertas acciones, como en nuestro caso, lo que veo más lógico es, pues, restringir los correos electrónicos y las llamadas, porque en principio tú a mí no me has dado esa posibilidad de yo poder gestionarlo, ¿vale? Y luego tendríamos este formulario de consentimiento, que es decir, que el formulario es muy directo, ¿vale? O sea, a diferencia, por ejemplo, de Soho Campaigns, que me gusta mucho hacer estas ventajas y desventajas, por decirlo de alguna manera, es que en Soho Campaigns tenemos a nivel de diseño mucha más, de diseño y marketingamente hablando, podemos poner muchas más imágenes, texto, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí básicamente vamos un poco a tiro hecho, es decir, qué es lo que queremos decir. Aquí, por ejemplo, podríamos poner absolutamente todos los datos. Aquí podríamos poner un texto, ¿vale? Un texto en el que podríamos rellenar lo que quisiéramos para dar a entender al cliente o al lead que estamos aquí recopilando sus datos para que nos dé esa aceptación, ¿vale? Y aquí básicamente, ¿qué datos nosotros podemos hacer que el cliente nos acepte? Por ejemplo, si yo quisiera ocultar la parte de encuestas porque no hago encuesta, pues simplemente lo oculto, ¿vale? Entonces aquí esto es lo que me daría el cliente, el correo electrónico y el teléfono, ¿vale? Aquí pondríamos, por ejemplo, lo que sería esos términos y condiciones, que son los términos y condiciones que tenemos que tener dentro de nuestra página web para que ellos lo puedan gestionar, ¿vale? Y aquí, por supuesto, nos tiene que propiciar el consentimiento. Aquí, a nivel de diseño, como he dicho, es bastante limitado, ¿vale? Entonces aquí nosotros podríamos guardar los cambios que hayamos hecho y esto sería un poco muy por encima la vista previa del correo electrónico que nosotros mandaríamos al posible cliente, en nuestro caso, y al contacto para que, por supuesto, nos dé el aceptamiento del correo electrónico y del teléfono, ¿vale? Y esto se enviaría y nos llegaría ese dato, ¿vale? Directamente a lo que sería nuestra visión general, en donde aquí tendríamos el dato obtenido, es decir, cuáles son los posibles clientes que nos han dado ese dato para nosotros poder trabajar con ellos. Espero que hayas aprendido en este video cómo gestionar el cumplimiento de tu GDPR dentro de Soho CRM. Si tienes alguna duda o consulta, recuerda que nos las puedes dejar aquí en los comentarios, que siempre intentamos responder absolutamente todas las dudas que tienes. Y si quieres ver algún otro video, pues también coméntanos, que aquí estamos para generar contenido para ti. Recuerda suscribirte a nuestro canal para que te enteres de absolutamente todas las novedades que traemos para ti y asimismo también visitar nuestra página web millennialconsulting.es. ¡Nos vemos!